Empezamos esta tardecita. Buenas tardes, espero que todos ustedes estén muy bien. Les mando un saludote desde aquí, desde mi cocina. Y como pueden ver, aquí estoy haciendo jabones. El motivo que lo quiero compartir con ustedes es porque quiero que ustedes se den cuenta de que la belleza va muy de acuerdo con la aromaterapia. Me han preguntado muchas personas qué tipo de jabones son buenos para la celulitis, para la belleza, para la cara o para la atracción. Entonces aquí tengo un jabón que estoy haciendo. Este es un jabón a base de miel natural, miel de abeja. Y pues tiene aromas a dulce, es miel, rosas y canela. Tiene muy poquita canela para que lo puedan poner en su cara. Este es un jabón para suavizar la piel, para convertir la piel en sedita. Enseguida tengo el jabón de canela, pero este es un jabón de canela que le puse café para que también sirve como exfoliante. Le puse café y le puse canela y el aroma es riquísimo porque tiene chocolate, café y canela. Este es para despertar, para activar tu energía. Y les voy a dar la receta. Una receta muy importante, muy especial, porque mucha gente me ha preguntado para jabones o qué se pueden poner para la celulitis. Todo el mundo tenemos celulitis. Eso es algo que hasta las jovencitas tienen, pero llega una edad como la edad de nosotros, en mi caso que ya casi cincuentona, y poderme poner un short o un bikini, es bonito no tener tanta celulitis. Entonces una forma muy sana es exfoliarse el cuerpo seguido diariamente. Cuando se bañen, háganse exfoliaciones de su cuerpo. Hay unas escobitas, hay unos estropajos naturales de abajo hacia arriba y en forma circular para que activen el torrente sanguíneo, y eso les va a ayudar mucho. Cuenta Laura León que ella todo el tiempo se ha hecho exfoliaciones, por eso tiene todavía su cuerpo bien. Y más las personas que no tenemos ningún tipo de cirugía, pues es importante hacernos ese tipo de exfoliaciones. Aquí les voy a dejar una receta de un jabón que es muy bueno para la celulitis, es muy bueno para activar el torrente sanguíneo, para ponerte las piernas bien bonitas. Como pueden ver, aquí tengo arena. Esta arena la acabo de agarrar, apenas voy llegando de Big Sur. Esta arena es un poquito morada porque la playa es así, los minerales que tiene tiene muchos minerales. Entonces cuando tiene muchos minerales tiene mucho carbón. Eso sirve mucho también para activar el torrente sanguíneo. Entonces vamos a usar arena, vamos a usar jabón líquido. Ustedes pueden comprarlo donde ustedes gusten y lo pueden derretir en el microwave, en el horno de microondas, o en el caso mío que lo derrito a baño María porque hago cantidades más grandes. Entonces este jabón es libre de crueldad animal, es un jabón muy sano, muy bueno, que definitivamente les recomiendo. Lo derriten y los ingredientes que me van a ayudar a mí a tener, ayudar a que circule la sangre. Es la toronja. Aquí tengo aceite esencial de toronja. Yo ya me sé las medidas, pero más o menos por cada barrita de jabón es media onza de aceite de toronja y aceite de bergamota. Bergamota es un cítrico también. Los cítricos son muy buenos para lo que viene siendo todo lo que viene siendo activar el torrente sanguíneo. Entonces una vez que pongo esto aquí, le voy a poner un poquito de colorante. A mí me gusta mucho usar los colorantes de comida. Entonces aquí tengo un poquito amarillo. Voy a ver qué color. Se me antoja como un color así que sea un poquito cafecito para que se vea como arena. Entonces le estoy poniendo los
colores que yo considero que van a dar un color bonito. Ustedes, como les digo, ustedes pueden ponerle el color que ustedes quieran o dejarlo sin color. Simplemente esto es para darle un poquito más de atractivo. Entonces, aproximadamente para 24 jabones son 20 tazas. 20 tazas de jabón de glicerina en este caso. Ustedes pueden usar también el jabón blanco, pero lo más importante es recordando que al ponerse este jabón va a ser como un exfoliante natural, porque por supuesto la arena va a rasparles un poquito y eso va a servir bastante para activar la circulación. Entonces este jabón, aquí van a 15 tazas y estas últimas son 20 tazas aproximadamente. Para 24 jabones son aproximadamente 20 tazas. Si ustedes pueden observar, yo siempre que estoy, le voy a echar un poquito más para que les queden bien gorditos. Yo siempre que hago algún jabón o que hago algún incienso o algo, siempre me gusta pasar un poquito de saumerio. Es una forma de yo pedir permiso para preparar este tipo de medicina, podríamos decir, ¿verdad? Entonces vamos a estarle echando la arena, y si la pueden ver, es moradita, la playa morada en Big Sur. Se los súper recomiendo. Vieran qué bonito está. Cada vez que voy a algún paseo, no solamente voy a los paseos, pero a mí me gusta, si voy a la playa, aprovecho y traigo arena. Si voy a la montaña, corto plantas y así. Entonces, este jabón, aproximadamente para esta cantidad, estoy poniendo 1,5 tazas de arena. Ustedes pueden hacerlo con más o con menos arena. Muchas personas tienen la piel muy delicada y este es el motivo por el cual yo no recomiendo mucho el jabón de arena fuerte. O sea, tienen que tener mucho cuidado porque realmente sí afecta, o sea, sí se puede irritar la piel, pero los beneficios son increíblemente buenos. Se los súper recomiendo. Este es mi jabón de arena. Es tan sencillo y tan fácil, y cada vez que se bañen de abajo hacia arriba con movimientos circulares, van a ir tallándose sus piernas, sus brazos, y eso va a hacer que ustedes pues vean un resultado bien bonito, sus piernas bien bonitas, sus brazos. Por otro lado, me han preguntado mucho en los mensajes que me mandan inbox, siempre me preguntan qué uso yo en la cara. Lo que yo uso en la cara es algo bien sencillo y se los voy a compartir. Este es un líquido que yo mando traer de Filipinas, y esto me lo pongo en la noche y esta me la pongo en el día. Es una crema y es un líquido. Este líquido es como ácido hialurónico, y lo que hace es que te quita todas las células muertas de tu piel. Y en el día me pongo esto lo uso por un mes, aproximadamente 21 días, un mes. Y después ya me pongo, esto es lo que yo uso de diario, esta crema yo la hago. Y les puse las cremas que le pongo para que si ustedes la quieren hacer, con mucho gusto les comparto la receta. Yo uso crema S de Pond's, crema Nivea. Aquí tengo el ácido hialurónico. Y le pongo polvos de Juan y una crema que no tengo aquí al momento que se llama Pop. Todo eso lo mezclo y hago esa crema. Esa es la crema que yo uso diariamente. Esta es nada más como da brillo, da como vida a la cara. Entonces estas son mis recetas, este es mi secreto de belleza, por así decirlo, porque mucha gente me ha preguntado
¿qué me pongo en la cara? Casi nunca uso maquillaje y pues con gusto les comparto la receta. Espero que este pequeño video les haya dado alguna idea de qué hacer y cómo hacerle. Con mucho gusto estoy para servirles. Quiero estar cada semana con ustedes dándoles unos pequeños tips. Voy a estar una vez a la semana, 5 minutos, algo rápido, básico, para que ustedes aprovechen los beneficios que la madre naturaleza tiene para nosotros. Les mando un saludo cordial, muchas gracias y nos vemos muy pronto.